Bueno, en esta lección que va a ser más cortita, la idea es, la primera lección fue como más larga porque hicimos como mucha presentación. Vamos a ver entonces el tema de la reflexión especular específicamente para los materiales que son difusos, ¿sí? Perdón, dieléctricos quiero decir. Em, ya vimos entonces de que la reflexión especular, y voy a volver para atrás, la reflexión especular sucede cuando, a efectos de que la superficie del material tiene una, digamos, está tan pulido, quiero decir, está tan pulido o tan poco rugoso, dependiendo del programa que utilicen, y ahora vamos a ver un poquito es cómo definimos esto, que la luz rebota en el material con el mismo ángulo en el que llegó. ¿Sí? Voy a sacar las reglas. Eh, con respecto a la normal a la que vino la luz, rebota con el mismo ángulo. ¿Sí? Es por eso que si nosotros estamos mirando un espejo, nos devuelve la imagen exactamente en la misma posición a la cual le está llegando. ¿Sí? Eso sería entonces la reflexión especular. Puse acá una frase que me parece que es interesante, que la luz es una cola de energía, ¿sí? O sea, mientras está llegando luz, digamos, valor matemático, la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Por lo cual, a efectos de cualquier medición, digamos, para nosotros es algo que es constante, ¿sí? O sea, es tan pero tan rápido que ya se vuelve algo constante, ¿sí? Cuando uno prende o apaga una luz es de manera automática. Entonces, mientras la luz esté prendida, es una cola de energía constante, ¿sí? Gracias a la luz, las imágenes pueden ser reflejadas en un espejo, en la superficie del agua o en un suelo muy brillante. Esto se debe a un fenómeno llamado reflexión de la luz, que es lo que ya vimos. La reflexión ocurre cuando los rayos de luz que inciden en la superficie chocan con ella, se desvían y regresan al medio que salieron formando un ángulo igual. Esto que ya lo vimos antes, entonces, es importante entenderlo de que para que esto funcione en la vida real, el pulido que tiene que tener un material tiene que ser a niveles microscópicos menor a la onda de luz que le está llegando para que rebote. ¿Sí? Si el pulido o la rugosidad es mayor, ¿sí? Si la distancia entre los componentes del material, entre un componente y otro, esa distancia es mayor a la luz, entonces la luz logra entrar y por ende empieza a rebotar dentro del material de manera difusa. Si el pulido es, digamos, de una forma tan perfecta de que los componentes están pegados entre sí con una distancia menor a las ondas de luz, entonces de esta manera la luz no logra ingresar y rebota en la superficie de manera especular. Ahora, cómo rebota va a depender de esa rugosidad o ese pulido. ¿Sí? Esto es, y para mí, yo sigo viendo muchos renderistas que vienen trabajando desde hace años, que no hicieron como el salto a los materiales PBR. Y esto sucede mucho cuando se siguen utilizando texturas de packs antiguos, por ejemplo. Voy a seleccionar, por ejemplo, un típico pack que solemos utilizar comúnmente. Vamos a ver. El pack de Arrowway, ¿sí? Donde tenemos cierta cantidad de texturas de hormigón, etcétera, etcétera, donde tenemos el mapa de, en este caso concreto, de albedo o de diffuse, o como le quieran llamar, que sería el color que nos está devolviendo el material de manera difusa, lo cual estaría bien, pero este pack de golpe viene, en este caso, une, fíjense, el mapa especular junto con el mapa de glossiness en un mismo mapa y te dice qué valor le tenés que poner en el motor de render, ¿sí? Pero a veces incluso vienen por separado. Por un lado el mapa de especular y por otro lado el mapa de glossiness. Esto, cuando se ve, el de glossiness está bien, quiero decir, pero el mapa de especular ya no se utiliza más. Esto era para los formatos de materiales que no eran PBR. ¿Sí? ¿Y esto por qué es así? Es importante entender de cómo el motor de render funciona de manera físicamente correcta, entiende de que todos los objetos tienen reflexión especular. El tema es cuánta reflexión especular tiene. ¿Sí? Y acá vuelvo a repetir algo que
dije en diapositivas anteriores, a mayor reflexión especular, menor reflexión difusa. A menor reflexión especular, mayor reflexión difusa. Por un tema de conservación de energía, estas cosas van de la mano. Cuando tengo más de uno, tengo menos del otro, ¿sí? Pero lo importante que hay que entender acá es que el valor de la reflexión especular, ¿sí?, lo que sería en este caso el nivel de la reflexión especular, siempre es 1. No importa si el material es dieléctrico o si el material es conductor. El valor siempre es 1. Lo que va a definir a efectos de apariencia del material cuánta luz nos va a reflejar es el glossiness, ¿sí? Con esto quiero que se entienda que no es que si el material quiero que refleje menos, entonces le bajo la reflexión. No, lo que sucede en la vida real es que en los sectores de ese material o el material por completo refleja menos porque es más rugoso, ¿sí? Entonces es muy importante entender de que no solamente de que el valor de reflexión siempre tiene que estar en 1, sino que si tenemos packs de texturas que vienen con mapas especulares o con mapa de roughness, dependiendo del programa, esos mapas no se utilizan, ¿sí? Se utilizan a efectos muy particulares y sobre todo cuando estamos haciendo materiales metálicos, ¿sí? Porque es ahí el lugar donde le vamos a decir qué color va a tener de forma especular ese material en la superficie. Es algo que lo vamos a ver más adelante, ya que la clase de hoy estoy específicamente en la reflexión especular de dieléctricos, ¿sí? Fíjense que solamente hice 2 diapositivas. Con respecto entonces a la reflexión especular, y acá me meto entonces ya al tema de los renderizadores, va a depender entonces de qué tipo de renderizador tengamos, ¿sí? En el caso de 3D Studio, nosotros vemos como, a efectos de Corona o de V-Ray, tiene el nombre de reflexión, ¿sí?, de reflexión especular. Este es el sistema con el que trabaja, ¿sí? La mayoría de los motores de render, digamos, hoy por hoy trabajan con ese sistema, que es el de Reflect y Glossiness, ¿sí? Pero los motores de render generalmente que vienen de, digamos que son generadores de juegos o motores de juegos, funcionan con otro sistema en el cual nosotros lo que vamos a trabajar es con el sistema metálico a la hora de utilizar, especular, digamos, para el material y digamos, se va a modificar el tema de IOR, etcétera, etcétera, digamos, pero bueno, nada, es importante entender entonces esa diferencia, ¿sí? Cada uno, obviamente, repito, de que este curso no es de programas, así que cada uno sabrá qué sistema está utilizando. Lo importante es entender de que a efectos de Corona, V-Ray, digamos, estos renderizadores que se manejan por Reflect y por Glossiness, nosotros nos vamos a manejar dentro de valores de escala de grises, ¿sí? Donde cuando trabajamos con Glossiness o con brillo, digamos en español, 0 glossiness significa de que es 0% brilloso y devuelve el 100% de la luz de forma difusa, ¿sí? Cuando nosotros le vamos a poner un valor de 100%, o que sería lo mismo, un blanco 255, significa que el objeto es 100% brilloso, por ende, el glossiness, digamos, el material devuelve 100% de manera especular y no se ve el difuso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Lo único que cambia entonces en los sistemas que manejan roughness, ¿sí?, es lo inverso, ¿sí? Te está preguntando cuán rugoso es el material en vez de preguntarte cuán brilloso es el material. Por ende, lo que acabo de decir es justamente lo inverso, ¿sí? Cuando nosotros le ponemos un valor negro, eso significa de que va a devolver 100% de forma especular, ¿sí?, ya que el material es 0% rugoso, ¿sí? Es medio confuso, pero para los que usamos los dos tipos de sistemas, bueno, se va a entender mucho mejor. De esta manera entonces entendemos que el valor de la reflexión especular siempre es 1, absolutamente siempre es 1. Lo que le va a dar al objeto más o menos reflejo es el valor, digamos, que nosotros utilicemos a la hora de trabajar con el glossiness o con el roughness, ¿sí? Cuando un material dieléctrico recibe luz, solo nos devuelve de manera difusa la onda que absorbió, ¿sí?, el color. Esto ya lo vimos antes. Y esto es lo importante, mientras que nos va a devolver de manera especular todas las longitudes de onda,
¿sí? Nosotros dijimos antes de que de forma especular el material nos devuelve ya que la luz no logra ingresar, por ende nos rebota absolutamente toda la luz. Por eso es que en el momento que nosotros estamos haciendo materiales dieléctricos, el color que nosotros le vamos a poner de reflexión siempre es blanco, debido a que nos está devolviendo absolutamente todos los colores, ¿sí? Acá hay una frase que me parece interesante y súper explicativa de esto, y es que dice que una cereza refleja difusamente la luz roja, absorbe todos los demás colores, por eso esos colores no los vemos, y tiene una reflexión especular que es en esencia blanca, ¿sí? Cualquier material dieléctrico que nosotros veamos, lo que nos va a devolver de forma especular siempre es blanco, ¿sí? Y acá volvemos entonces al tema del motor de render y voy a mostrar un ejemplo en 3D Studio que me parece bastante conciso y claro. Vamos primero entonces a ver el ejemplo. Yo acá tengo una esfera común y corriente, a la cual le asigné en este caso un Corona Material. Vuelvo a repetir de que lo estoy haciendo a efectos de 3D Studio y Corona porque esto se ve como de una manera mucho más clara, ¿sí? Si esto lo tengo que hacer en Lumion es mucho más explicado, más complicado de explicar, lo mismo me sucede en Archicad, pero bueno, no es por preferencias del programa. Yo generé entonces un material dieléctrico, ¿sí? En este caso es un material dieléctrico el que estoy tratando de generar, un plástico, lo que fuere, donde el material tiene 1%, perdón, 1 o lo que sería lo mismo, 100% de reflexión difusa, y al mismo tiempo entendemos de que tiene 100% de reflexión especular, ¿sí? Ahora, el glossiness, y esto es lo importante, y es como que si yo fuera el que creó este programa, separaría por un lado el difuso, por otro lado la reflexión, y el glossiness sería como un slider para decir cuánto quiero de uno y cuánto quiero del otro, ¿sí? Acá está metido dentro de la reflexión especular a efectos de el programa, ¿sí? Pero me parece que se entendería mejor si estuviera separado. ¿Por qué? Porque en el momento que yo le digo que el material tiene 100% de glossiness, o sea, donde el material es 100% pulido, entonces se ve 100% la reflexión especular. Si el material tiene 0% de glossiness, lo cual significa que es 0% pulido, se ve 100% el diffuse, por lo cual esto termina siendo un slider entre difuso y especular, ¿sí? Que nosotros le llamamos entonces glossiness o roughness, dependiendo el programa, ¿sí? Es por eso, y voy a dar un ejemplo que es tan básico, pero que mucha gente no lo termina de entender. Si yo le digo de que el material es 100% difuso y no tiene reflexión especular, entonces claramente lo único que voy a estar viendo es la reflexión difusa. Ahora, si yo le digo que, y es lo que me dice el renderizador que haga, el renderizador me dice, no, vos siempre ponele 1 de reflexión especular, porque así funciona este renderizador, ¿sí? Pero si la realidad es que no tiene reflexión especular, entonces, ¿cuán pulido es? Es 0. ¿Sí? Fíjense cómo de esta manera es exactamente lo mismo si yo le digo que tiene 100% de reflexión especular, pero 0 de glossiness, a que si yo le digo que tiene 0% de reflexión especular. O sea, por más que varíe esto, no cambia en absoluto el material, ya que 0% de pulido es 100% de diffuse, ¿sí? Entonces, acá es, y espero que se entienda, yo creo que capaz que habrá que repetir 2 veces el video para algunos que no lo entendieron, pero la clave de esto es entender de que el glossiness es un slider entre el diffuse y el specular, ya que el material siempre nos devuelve luz, lo único que nosotros le estamos diciendo es de qué manera nos devuelve la luz, ¿sí? Ese es el primer concepto importante que hay que entender. El segundo concepto que ya dijimos antes es que si estamos haciendo un material dieléctrico, entonces siempre va a ser de color blanco, ¿sí? Como se ve acá, siempre nos va a devolver de manera especular blanco, ya que a la luz no ingresar dentro del material nos devuelve exactamente la misma luz, por lo cual nos devuelve todos los colores. En este lugar nosotros no vemos colores, sino que vemos todos los colores juntos, por ende es blanco, ¿sí?
Con respecto a, y ya lo vamos a ver más adelante, a si este material refleja más en el centro, más en los costados, y esa cosa que algunos ya sabemos, que es el tema del IOR, del Fresnel IOR del material. Bueno, es algo que vamos a ver en la próxima clase, como para no extenderme mucho, pero me parece que esto es un concepto fundamental para empezar a trabajar. Y lo mismo que dije antes, si nosotros estamos trabajando de forma entonces PBR, nosotros tendríamos que o bien decirle al material de que el glossiness es punto .9, punto .8, lo que fuere, punto .7. Con esto le estoy diciendo, bueno, entonces vos me vas a estar devolviendo un 80% de manera especular y un 20% de manera difusa, ¿sí? Esta es una forma de trabajar si el material es exactamente igual en todos lados, o sea, tiene el mismo pulido en absolutamente toda la esfera, ¿sí? Lo cual, vuelvo a decir algo que dije en la clase anterior, creo yo que en la vida real, y sobre todo si lo está haciendo un humano, digamos, una persona, es imposible este tipo de perfección. Pero a efectos de render, bueno, supongamos que decimos, bueno, lo estamos viendo desde lejos, no estamos viendo a nivel microscópico, por lo cual podemos decir que más o menos esta superficie es toda igual, ¿sí? Toda constante, por lo cual modificamos el valor en base a un número, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos una superficie que es siempre igual? Supongamos que nosotros entonces tenemos un mapa suplantamos el color que nos devuelve de manera difusa y decimos, bien, este hormigón claramente, si nosotros le dijéramos, bueno, obviamente este hormigón no está pulido, por lo cual tendríamos que empezar a deslizar el glossiness hasta acercarnos a los valores que tenga este hormigón en particular, que seguramente sea muy pero muy bajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos de que este valor es 0.4, vamos a decir una cosa. Fíjense que acá estamos viendo que solo el 40%, no es así, pero lo estoy haciendo simplificado, solo el 40% nos está devolviendo de manera especular, el otro 60% es difuso, por eso que se ve tanto la textura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto sería poco realista, ya que si el material es imperfecto, ¿sí? Claramente nos está devolviendo diferentes radiaciones de luz en cada punto, por ende debería tener un pulido diferente en cada uno de los puntos. Entonces, para eso es que existen entonces los mapas de glossiness, ¿sí? En donde acá nos va a estar diciendo de que en este punto que es blanco, ¿sí? El material nos va a reflejar muchísima más, digamos, va a estar muchísimo más pulido de lo que el material está en el lugar donde es negro, ¿sí? Por lo mismo que vimos antes, ¿sí? Por esto que está acá. Acá no está pulido, acá está muy pulido. Por ende, con esto mapeamos, como se dice, dónde nos devuelve más especular y dónde nos devuelve más difuso. Vamos a decirlo de manera criolla, dónde refleja más y dónde refleja menos, ¿sí? Por lo cual nos olvidamos, y esto lo repito para la gente que sigue trabajando en sistemas PBR de una manera que no es PBR. Nos olvidamos de mapear el reflect color, no existe eso en los sistemas PBR. Lo único que hacemos es mapear el reflect glossiness y de esta manera entonces mantenemos siempre 100% de especular y en este caso 100% de glossiness, que esto no significa que el material está 100% pulido, significa de que está, digamos acá, está utilizando el 100%, lo estoy manejando en base a un mapa y no en base a un porcentaje, ¿sí? O sea, ponerle 100% a este mapa significa de que este valor no modifica en absoluto el material debido a que lo estamos haciendo en base a escala de grises por un mapeo, ¿sí? Yo soy partidario, en mi forma de trabajar, prefiero perder un ratito más de trabajo y abrir en Photoshop el material y decir, no, yo no quiero venir acá y decirle, no, pero este glossiness en realidad funciona bien si le pongo un 25% y si la otra parte la manejo desde acá. Prefiero no hacerlo así, ¿sí? Prefiero siempre meterle el mapa al 100% y modificar la textura, en este caso esta, en Photoshop, para que sea lo que yo quiero, ¿sí? No me gusta empezar a mezclar valores, ¿sí? Pero no soy como muy partidario de eso. Pero lo más importante entonces es entender esto. En Reflect Color siempre a 1, siempre es blanco, no tengo mapas, ¿sí? Fíjense entonces cómo mapeando esto, este material
no refleja nada, ya que esta textura es bastante correcta, ¿sí? Por lo cual no está pulido casi en ningún lado, por lo cual estoy viendo casi por completo este mapa en realidad, ¿sí? Lo último que quiero decir con respecto a esto es, mostrando ese mismo mapa, es lo siguiente, y ya para terminar. Y acá entra en el tema de lo que son las limitaciones de los renderizadores. Dentro de las limitaciones de los renderizadores, y en este caso estoy hablando pobre de Corona, digamos, pero sucede con todos los renderizadores, se encuentra la capacidad de generar las microimperfecciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que lo que acá está haciendo de que la luz entre al material y no salga, es que tiene tantas imperfecciones que la luz logra entrar, por ende casi no tengo especular, ¿sí? Pero los programas tienen como esa incapacidad para generarlo bien, ¿sí? Si yo le pongo valores de glossiness o de roughness menores a 0.3 o a 0.2, que es lo que estaba haciendo acá, ¿sí? Yo vengo y digo, no, pero en realidad está bien, el programa me dice ponele 100%, perfecto. Pero yo en realidad mi material, vamos a sacarle esto, pero en realidad mi material no refleja nada, porque es una hoja de papel, ¿sí? Es recontra rugosa. ¿Qué pasa? El programa te dice, no, bueno, pero si le pones 0 voy a andar mal. Entonces ahí es como que hay un problema. Esa es una limitación del programa, ¿sí? Si el programa fuera perfecto en ese sentido, entonces yo manejaría con este slider de 0 a 100 cambiando de diffuse a especular, ¿sí? Pero el programa no lo hace, ¿sí? Porque te dice, no, mira, si le pones menos de 0.3 me generás un problema, ¿sí? ¿Qué problema? Ahí con el cálculo de las luces, ¿sí? Y voy a empezar a tener ruido, y bueno, cosas que ya son relativas a cada programa. Entonces, si los valores que nosotros le vamos a poner, o si el material que estamos haciendo, entonces debería tener una rugosidad que sea inferior a esto, ¿sí? O un glossiness que sea inferior a esto, para no tener los problemas que tiene el motor, hay una manera de no complicarlo. La más recomendable, y con recomendable me refiero a ¿se pierde más tiempo? Sí, se pierde más tiempo, pero al mismo tiempo es más realista y nos seguimos manejando de una forma correcta en PBR. ¿Cuál es la más recomendable? Generar mapas de glossiness que tengan baja intensidad, ¿sí? O sea, que lleguen hasta estos valores. ¿Cómo hago para hacer esto? Si a mí el motor de render me dice, bueno, bien, no podés tener valores de negro, ¿sí? O lo que es lo mismo, valores de 0.3 o 0.2, ¿sí? Que están tirando para el negro, que sean menores a esto. Si yo vengo acá entonces y a mí la textura me dice, bueno, esta es tu textura de glossiness, perfecto. Ahora resulta de que yo agarro el color picker, nunca lo encuentro, el color picker, yo busco, por ejemplo, este lugar, y acá me dice entonces, vamos a buscar 2 o 3, acá me dice entonces el color picker de que en este lugar la textura tiene, ¿sí?, un valor de 100% en escala de grises, o sea, es decir, tiene un 100% negro. O sea, esto sería exactamente lo mismo que si yo viniera acá y le diría de que en ese punto negro de la textura tiene 0 de glossiness. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el programa le estoy generando el mismo problema, solamente que en vez de ponérselo en un valor, lo estoy haciendo con una textura, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. Si nosotros tenemos este tipo de cosas, por más de que la textura nos esté diciendo, bueno, pero esto es lo real, en este lugar, no, digamos, es solo difuso lo que nos está devolviendo, porque es recontra rugoso. Bueno, pero el programa no nos deja, ¿sí? O le vamos a generar un problema, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo que hicimos antes, nosotros deberíamos colocarle un nivel, en este caso, vamos a dejar el picker acá, 100% es la muestra número 1, esta que estoy utilizando, 100% de negro. Entonces, si el programa me dice, no, mira, no me bajes de un 20% o un 30%, entonces yo tendría que venir a Photoshop y para no generarle problemas al programa, tendría que empezar a subir el negro, ¿sí?, hasta que este valor, supongamos, sea un 80%, ¿sí? Es decir, vamos a lo inverso, tengo solamente, digamos, del 0 al 20 no se lo estoy dando al programa, ¿sí? Entonces, no tengo glossiness, vamos a traducirlo al revés, no tengo glossiness menores al 20% en la textura,
en la textura. Lo mismo me valdría para los blancos, pero como el programa no tiene problemas a efectos de si le digo que es 100% brilloso, por más que no sea real, pero no tiene problemas para renderizarlo. Por lo cual no tendría, por más que acá hayan puntos 255 de blanco, no haría falta de que yo lo bajara, ¿sí? Siempre hablando de mapas lineales, ¿no? Pero bueno, esto me parece que también es importante que se entienda debido a que hay mucha gente que utiliza texturas de especular hoy en día, hay mucha gente que utiliza texturas de glossiness y le deja los valores como se los da la persona que armó la textura y le sigue generando problemas al programa, sea de realismo o sea del motor. Así que me parecía importante entender esto. Y bueno, nada, entender de la simpleza, digamos, que tiene el programa en el hecho de decirte siempre ponele 100% al diffuse, siempre ponele 100% al reflect especular. Lo único que tenés que hacer es modificar este slider para decir cuánto querés de uno y cuánto querés del otro, manteniéndote dentro de las limitaciones que cada motor en particular te recomienda para poder trabajar lo mejor posible. Espero que se haya entendido. Ya la próxima clase vamos a entrar dentro de lo mismo, pero a efectos de materiales conductores, por lo cual ya vamos a hablar también del Fresnel Ior, que si bien en los dieléctricos también tiene cierta importancia, pero la verdad es que se va a ver muchísimo mejor en los materiales conductores. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, como siempre, las dudas debajo de la lección.